Saludos amigos y hermanos. Es un privilegio poder estudiar hoy nuestra lección de escuela sabática y vamos a estudiar el título de nuestra reflexión para hoy es cómo estudiar los salmos y los salmos en el culto del antiguo Israel. ¿Cuál era el uso de los salmos en el culto del antiguo Israel? Por favor, acompáñenme en oración para reflexionar la palabra de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo en esta oportunidad y sé con nosotros y guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Gracias, querido Padre, gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, estamos estudiando los salmos en el antiguo culto de Israel. Cómo los salmos se usaban en el tiempo del pueblo de Israel. Y para eso vamos a leer algunas citas bíblicas que aparecen en la lección de escuela sabática, que nos indican cómo se ocupaban, cómo se leían los salmos, en qué momento se hacía. Leamos primero de Crónicas 16:7, Nehemías 12:8, Salmos 18:1, 30:1, 95:2, 105:2, Colosenses 3:16 y Santiago 5:13. ¿En qué ocasiones se escribieron algunos salmos y cuándo se utilizaron los salmos en el pueblo de Dios? Primero de Crónicas 16:7 dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Nehemías 12:8 dice: y los levitas Jesúa, Binuai, Cadmiel, Serebaías, Judá y Matanaías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Imagínense qué maravilloso lo menciona Nehemías. Salmo 18:1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmo 30:1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Salmo 92:1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 95:2, lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cantos. Salmo 105:2, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y Colosenses 3:16 dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo abunda en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos espirituales. Y Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Mis amigos y hermanos, los salmos fueron compuestos para uso en el culto individual y comunitario. Se cantaban como himnos en el culto del templo, que sugieren las anotaciones musicales que mencionan los instrumentos, melodías, directores musicales, de acuerdo a los títulos encontrados en los Salmos 61, Salmo 9 y Salmo 8 de la Nueva Versión Internacional. En la Biblia hebrea, el título del libro de los Salmos es Tehilim. No olvide esto. En la Biblia hebrea, el título para el libro de Salmos, de los Salmos, es Tehilim, que significa alabanzas. Refleja el propósito principal, es decir, la alabanza a Dios. El título en español es Salmos y procede del griego salmoi, que se encuentra en la versión Septuaginta, o la versión llamada de los 70. Allí encontramos entonces una traducción temprana de los siglos 2 y 3 antes de Cristo de la Biblia hebrea al griego, porque la Septuaginta es una versión griega del Antiguo Testamento.
Salmos entonces era una parte indispensable del culto de Israel. Por ejemplo, se utilizaba en las direcciones del templo y en las procesiones, en las dedicaciones del templo, en las fiestas religiosas, las procesiones y durante el emplazamiento del Arca del Pacto en Jerusalén. El Salmo 120 al 134 en la Nueva Traducción Viviente nos dice que los cánticos para los peregrinos que suben, eso es lo que comúnmente aparecen aún en la versión 60 como cánticos graduales. Aquellos cánticos que van del 120 al 134, que se menciona ahí con un subtítulo que dice cántico gradual, eran los cánticos para los peregrinos que suben, iban subiendo poco a poco hacia el santuario. También conocidos como cantos de la peregrinación, se entonaban tradicionalmente durante la peregrinación de Jerusalén en las tres principales fiestas, registradas en Éxodo 23, 14 al 17, el Jalel egipcio, Salmo 113 al 118, y el Gran Jalel, el Salmo 136. Se entonaban en las tres fiestas anuales principales, incluyendo la fiesta de la luna nueva y la dedicación del templo. El Jalel egipcio ocupaba un lugar importante en la ceremonia de la Pascua. Y por eso los Salmos 113 y 114 se entonaban al principio de la cena pascual y los Salmos 115 al 118 al final. Según registra en Mateo 26:30, Jesús cantó uno de ellos. El Jalel diario también, los Salmos 145 al 150, se incorporaba a las oraciones diarias en los cultos matutinos de la sinagoga. Qué maravilloso es ver la manera como utilizaban los israelitas el himnario. Me pregunto si nosotros estamos haciendo lo mejor ahora con nuestro himnario adventista. Los salmos no solamente acompañaban el culto del pueblo, sino también los instruía cómo debían adorar a Dios en el santuario. Jesús oró con las palabras del Salmo 22. Así aparece registrado en Mateo 27, 46. Los salmos también ocuparon un lugar importante en la vida de la iglesia primitiva. Así lo menciona Colosenses 3:16 y Efesios 5:19. Y aunque nosotros, mis hermanos, por supuesto, no adoramos a Dios en un santuario terrenal como el templo antiguo, la pregunta que nos ocupa la reflexión para el día de hoy es: ¿cómo podemos utilizar los salmos también en nuestro culto, ya sea en forma individual o grupal? Mis hermanos, mientras pedimos la bendición del Señor, hoy los salmos en el culto del antiguo Israel eran una gran bendición. Nosotros no podemos menos que seguir el ejemplo del pueblo de Israel, quienes mantenían una devoción durante todo el día. Y nosotros podemos de alguna manera siempre seguir el ejemplo también de ellos. Eran dos cultos los que habían. Dos cultos habían en el día, en el pueblo de Israel. Dos cultos. Entonces nosotros también tenemos que hacer nuestra devoción diaria, porque el Señor desea que nosotros nos relacionemos con Él. Estableceré un santuario, dice Éxodo 25:8, y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es el deseo de Dios de morar y habitar entre nosotros? Nosotros no podemos ni siquiera imaginar cómo es el deseo de Dios, cómo es el deseo del Señor de habitar en medio de nosotros. Por lo tanto, la lección de hoy nos permite aprender, y en esta semana vamos a estar aprendiendo un libro de himnos que es el Salterio, Tehilim, los autores y sus experiencias, la temática y estilo, el libro de oraciones y su protagonista que es Dios. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. 1 Crónicas 16:7.
No olvide algunos aspectos de la lección de hoy. En primer lugar, la palabra griega para salmos es salmoi y aparece registrada como primera vez en la versión Septuaginta, la versión de los 70. Esos fueron 70 sabios griegos que tradujeron del idioma hebreo al griego esa versión de Biblia. Y cuando tradujeron los salmos, escribieron salmoi. Los salmos fueron usados para cantar durante el servicio en las sinagogas del templo. Y el sobrescrito que aparece en muchos de los salmos indica muchas veces quién lo iba a cantar o de quién era el salmo. Y entonces nosotros llegamos a la conclusión que eran usados en determinados momentos especiales. En los momentos de adoración del sábado, como por ejemplo el Salmo 92, durante la peregrinación de las fiestas anuales y lunas nuevas, eso se le llamaba el Jalel egipcio, Salmos 103 al 118 y el gran Jalel del Salmo 136. Y luego el culto matutino de las sinagogas que se hacía diario, es el Jalel diario, Salmos 145 al 150. Y ya en la iglesia primitiva también se usaron los salmos para alabar al Señor. Mis amigos y hermanos, qué bendición es y cuántos de nosotros en algún momento hemos tomado un salmo pasando por un momento de angustia. Si está pasando por un momento de enfermedad, hay un salmo. Si está pasando por un momento de angustia, hay un salmo. Si está pasando por un momento de tristeza, hay un salmo. Si está usted levantándose en la mañana, hay un salmo. Si está usted acostándose, también hay un salmo. Hay un salmo para cada circunstancia de nuestra vida. Por favor, acompáñenme en oración y agradezcamos al Señor por este himnario especial de los hebreos que hoy también nos sirven a nosotros. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, al hacerlo cada día y sé con nosotros y bendice a todos mis seguidores y a todos mis oyentes, los que también estarán conmigo estudiando la lección de escuela sabática. Gracias, Señor, por las alabanzas, que la experiencia de los hebreos, Señor, se repita con nosotros en la devoción. En el nombre de Jesús. Amén y amén.